Muy buenos días, autoridades académicas de la Universidad de Puerto Rico y del Recinto de Ciencias Médicas, en especial la doctora Mayra Olavarría Cruz, presidenta interina de nuestra Universidad de Puerto Rico. También con nosotros en esta mañana la doctora Débora Silva, quien es nuestra decana interina de Asuntos Académicos del Recinto de Ciencias Médicas, y en esta ocasión también en representación de nuestra rectora interina, la doctora Wanda Maldonado Dávila. Bienvenidas. Autoridades académicas del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, doctor Miguel Ángel Fornerín, rector interino del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, bienvenido. Doctor Eduardo Rodríguez Vázquez, presidente de la Junta de Síndicos del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe. Bienvenidos y gracias por recibirnos en esta casa de estudios. Miembros distinguidos del Instituto de Historia de las Ciencias de la Salud, miembros fundadores del Instituto, gracias a todas y todos por estar con nosotros, miembros fundadores de ISIS, miembros del Comité Organizador y Científico de la Séptima Cumbre de Historia, Facultad, profesores jubilados que vemos en sala, colegas de la facultad jubilada, investigadores, estudiantes, personal administrativo, invitados especiales, público en general, bienvenidas todos y todos. Es un honor darle la bienvenida a la séptima cumbre de Historia de las Ciencias de la Salud. Esta es una iniciativa que tiene su génesis hace 15 años. Recordamos con mucho orgullo nuestra primera convocatoria con rostro de cumbre de historia, allá para el 4 de abril del 2006. En aquella ocasión fue en la casa Bagley Ashford, en el condado. Era una celebración triple en aquel momento, ¿verdad? Ya que la cumbre formó parte del 30 aniversario del Decanato de Asuntos Académicos. Y también era un evento que siempre precedía y acompañaba al Foro de Investigación y Educación del Recinto de Ciencias Médicas. Aquella primera cumbre de historia del 2006 fue memorable, y sabemos que esta séptima cumbre que hoy celebramos será igualmente significativa. En esta mañana y en una jornada sin precedentes de 2 días y medio, les presentaremos realmente un evento matizado por una variedad de temas históricos, temas vinculantes a las metodologías de análisis histórico, también planteamientos de asuntos críticos asociados a unidades de análisis históricos, ¿verdad? Y también presentaciones que plantean nuevas repercusiones para las miradas a la historia moderna. Otras matizaciones que pudiésemos hacer de esta séptima edición de la Cumbre de Historia son los siguientes, es decir, deseamos continuar consolidando la cultura de institucionalización de este evento al interior de la Universidad de Puerto Rico, pero con alcance comunitario e interinstitucional universitaria. Nuestro programa científico en esta ocasión cuidó las miradas y las perspectivas diferenciadas del pensamiento histórico. También hemos cuidado la pertinencia social e histórica de los temas incorporados en el programa científico, con algo de balance, ¿verdad?, de las visiones históricas del pasado, del presente y las proyecciones a futuro. En esta cumbre también contamos con una cumbre inclusiva, absolutamente participativa. La integran conferenciantes e instituciones nacionales de Puerto Rico, los Estados Unidos, ¿verdad?, que presentan perspectivas y temas relacionados con aspectos educativos, culturales e históricos. También esta cumbre abona al plan de sucesión generacional de los historiadores, y me refiero a que contamos en esta cumbre con la participación de docentes y estudiantes de historia de varias universidades de nuestro país, y ahí está nuestra Universidad de Puerto Rico y sus diferentes recintos, está la Universidad Interamericana de Puerto Rico, tenemos estudiantes de historia obviamente del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico del Caribe, estudiantes y facultad también de la Universidad del Sagrado Corazón, entre otras instituciones de educación superior.
El otro elemento distintivo de esta cumbre es que miembros de nuestra comunidad académica han expresado y se han incorporado a nuestra agenda de investigación y están incursionando en iniciativas de análisis de investigación histórica en distintos ámbitos, ¿verdad?, que cobijan los campos disciplinares de las ciencias de la salud y áreas relacionadas y temáticas vinculantes a las redes nacionales e internacionales que también tienen que ver con asuntos de salud y ámbitos relacionados. Por cierto, actividades de este tipo nos emplazan desde la actividad del preforo, del exitoso preforo que tuvimos ayer en la tarde. Ya comenzaron los emplazamientos al Instituto de Historia de las Ciencias de la Salud para que presentemos a partir de este momento una agenda renovada de líneas de investigación en el ámbito de las ciencias de la salud que cobije temáticas tradicionales, pero las no tradicionales que apuntan, ¿verdad?, hacia consideraciones de los determinantes sociales de la salud y otros ámbitos que impactan, ¿verdad?, las miradas a la historia. Hay una cita de un historiador británico, ¿verdad?, Gilbert K. Chesterton, que reza que uno de los extremos más necesarios y más olvidados en relación con esa novela llamada historia es el hecho de que no está acabada. Y ese es justamente porque la historia no está acabada, es que estamos aquí hoy reunidos de manera celebratoria para abonar al análisis histórico, para develar secretos, para reconocer avances, pero también romper mitos históricos, ¿verdad?, y plantear los vacíos que tiene nuestra historia y por tanto también afinar agendas para la investigación histórica del presente. En fin, disfrutemos juntos la jornada de estos días. Yo deseo terminar, ¿verdad?, pero expresando el agradecimiento al Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe por abrirnos sus puertas de esta importante casa de estudio, en la cual debemos continuar apoyando para que permanezca como nuestro patrimonio histórico, cultural y educativo en Puerto Rico, ¿verdad?, patrimonio de todos los tiempos. Un honor para ISIS mantener la tradición de celebrar en las cumbres de historia en instalaciones históricas emblemáticas de nuestro país. Así lo hemos hecho desde el inicio hasta esta cumbre de hoy. Es absolutamente mágico, ¿verdad?, dirigirnos a ustedes desde el aula magna de este antiguo seminario conciliar de San Ildefonso en el viejo San Juan. Es una estructura de un valor histórico incalculable y un valor arquitectónico fenomenal. Este es un edificio, estoy seguro que nuestro rector lo dirá, pero yo lo adelanto, ¿verdad? El edificio original se terminó de construir en el 1832 y en esta institución educativa han pasado figuras como Alejandro Tapia y Rivera, Román Valerio de Castro, José Julián Acosta, Cayetano Colitoste, José Celso Barboso y cantidad de otras figuras prominentes, ¿verdad?, y figuras cimeras de la historia educativa, cultural, política de Puerto Rico. Reitero el agradecimiento al centro por ser nuestros anfitriones durante el día de hoy y mañana. Así es que nada, comencemos de inmediato con algunos mensajes de bienvenida de nuestros colegas y autoridades universitarias que nos acompañan. Es un inmenso honor, ¿verdad?, presentarles a la doctora Mayra Olavarría Cruz, que es la presidenta interina de la Universidad de Puerto Rico, que ha sacado de su tiempo para estar con nosotros en esta actividad de la ceremonia de apertura. Doctora, bienvenida, adelante. Sí. Muy buenos días a todos y todas los distinguidos participantes de esta cumbre. Cuando recibí la invitación para dirigirme a este distinguido grupo y compartir con ustedes, aunque brevemente, no dudé ni un segundo en aceptar, por varias razones, pero la que quiero compartir con ustedes es que tanto por formación personal como por formación profesional, soy psicóloga clínica, la historia es sumamente importante
para nosotros. Yo le enseño a mis estudiantes día tras día que los eventos y las situaciones personales y de un país no se dan en un vacío y tenemos que mirar las circunstancias de vida, sociales, económicas que circundan cualquier evento en nuestra vida. Las cosas no pasan porque sí, por inercia. Tienen una razón de ser en la historia y las podemos comprender y manejar mucho mejor si nos enfocamos en ello. Así que nunca dudo y siempre le digo, tienen que mirar qué pasaba en la vida de esta persona que usted está viendo como paciente en el momento en que nació, se crió y llegó a ser lo que es ahora. Es por eso que es para mí un gran honor dirigirme a esta audiencia de pensadores y pensadoras en ocasión de la 7ª Cumbre de Historia de las Ciencias de la Salud, convocada por el Instituto de Historia de las Ciencias de la Salud, adscrito al Decanato de Asuntos Académicos del recinto del cual provengo, del recinto de Ciencias Médicas. Una universidad viva se mantiene tomando el pulso de su pueblo para nutrirle y para nutrirse a sí misma. Una universidad crítica no vacila en denunciar las injusticias, hacerles frente con el intelecto y proponer soluciones viables a tenor con las circunstancias históricas. Una universidad relevante habla y no se cansa de hablar. Bajo el tema Historia, Ciencia y Salud entre pandemias, esta cumbre se propone generar nuevos saberes, tanto desde las interseccionalidades de diversas disciplinas académicas, así como desde sus fronteras. He aquí un gran acierto metodológico en la programación de esta cumbre que ha de enriquecer los diálogos que estoy segura han de suscitar las conferencias, paneles y coloquios. Quiero destacar que esta cumbre se distingue además por allegar facultad no solo del recinto de Ciencias Médicas, sino también del recinto de Mayagüez, recinto de Río Piedras, así como de instituciones hermanas del país, como lo son la Universidad Interamericana de Puerto Rico, la Universidad del Sagrado Corazón, el Hospital de Niños San Jorge y de la propia institución que hoy nos recibe en sus elegantes aulas, el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe. Y hago un paréntesis, en lo escrito que siempre he asistido aquí a numerosos coloquios de psicoanálisis y esta institución es hermosa. Y miro sus paredes y digo, ¿qué cosas habrán pasado aquí? ¿Qué recuerdos tienen estas paredes y los salones? Destaco y agradezco además los lazos de colaboración con facultades, centros docentes de Estados Unidos, como lo son la Universidad de Iowa y la Universidad de Minnesota. Les felicito por sentarse a la mesa a dialogar entre pandemias. Esto es lo que es hacer universidad. Les deseo mucho éxito en la gesta de producir conocimiento. El programa académico que les ocupará en los próximos días reitera una convicción personal, como dije al principio, y esta es que sin lugar a duda somos una universidad viva, crítica y relevante. Muchas gracias por su invitación, que todo resulte en un gran éxito. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Olavarría Cruz y las excusamos por las demás actividades, ¿verdad?, académicas y universitarias que tienen durante el día. Gracias por estar con nosotros en esta mañana. De inmediato deseo presentarles a la doctora Débora Silva Díaz,
quien es nuestra decana interina de Asuntos Académicos del Recinto de Ciencias Médicas. Como ustedes saben, el Instituto de Historia de las Ciencias de la Salud se ubica en el Decanato de Asuntos Académicos, así es que gracias, doctora, por el apoyo que nos ha dado para continuar con esta iniciativa académica profesional. Adelante. Buenos días a todos. Para mí es un placer estar esta mañana con ustedes en la 7ª Cumbre de Historia de Ciencias de la Salud. Les traigo un saludo de nuestra rectora, la doctora Wanda Maldonado, la cual está en viaje oficial. Y le damos la bienvenida desde el Decanato de Asuntos Académicos, desde donde está el Instituto de Historia de Ciencias de la Salud. La historia es esencial en mi vida. Tengo compañeros que han estado a lo largo de mi carrera y me han acompañado y me han enseñado lo importante que es saber lo que vino antes, lo importante que es para nosotros poder decir hacia dónde vamos. Y tengo que decir que mi hija estudia historia. Eso es lo que hace en la universidad. Así que para mí es importante que el instituto siga su labor. Me encantó el tema, un tema muy puntual: historia, ciencia, salud en pandemia. Les deseo mucho aprendizaje en estos 2 días y que de ese aprendizaje salga la formación de ciencia basada en la historia. Lindo día a todos y gracias. Muchas gracias. Tengo que entregar esto. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Débora Silva, ¿verdad?, por su apoyo, y también le excusamos. De inmediato es un honor para mí introducir al doctor Miguel Ángel Fornerín, quien es el rector interino del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe y nuestro anfitrión en esta cumbre de historia. Bienvenido y adelante para su mensaje. Buenos días. Quisiera unirme en primer lugar a los saludos protocolares que se han hecho, que me han precedido. Quisiera darle la bienvenida a todos ustedes al Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe. Esta institución la fundó don Ricardo Alegría hace 45 años para unir a los estudiosos de Puerto Rico y el Caribe y difundir la cultura puertorriqueña, la historia, la literatura, la arqueología, los trabajos de los puertorriqueños en todo el Caribe. Me siento sumamente honrado con su presencia en esta mañana. Quisiera destacar la presencia de un gran amigo, que es el doctor Eddie Santiago del Pin, un gran humanista puertorriqueño que se encuentra con nosotros, quien es para mí un modelo de la unidad entre las humanidades y la ciencia. Y me alegra mucho más siendo él parte, ¿verdad?, de este gremio de investigadores. El Centro de Estudios Avanzados, con el nuevo plan estratégico de la Junta de Síndicos que preside el doctor Eduardo Rodríguez Vázquez, que se encuentra con nosotros y se dirigirá a ustedes, está en una nueva tarea de unir a Puerto Rico con el Gran Caribe. Y para eso está haciendo relaciones con muchas universidades en el Caribe y en Europa, siguiendo la trayectoria, el legado de don Ricardo Alegría. Nos viene muy bien y a tono con los trabajos que realizamos en estos momentos, las labores del Instituto de Estudio de la Historia de la Ciencia de la Salud, porque es parte de la agenda del centro unir a los investigadores del Caribe y una agenda
que muchas veces tenemos olvidada, y es la de integrar las humanidades a las ciencias. Así es que sean todos bienvenidos al Centro de Estudios Avanzados del Puerto Rico y el Caribe. Queremos que se sientan bien. Esta es su casa, esta antigua casa de educación y de cultura de Puerto Rico es su casa. Vamos a luchar día y noche por mantenerla aquí y mantenerla en el corazón de todos los puertorriqueños y de todos los caribeños. Muchas gracias y bienvenidos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Fornerín, por sus palabras y nuevamente por recibirnos en esta casa de estudio. Para mí es un honor introducir en este momento al doctor Vincent Cifres, que es el presidente del Comité Científico de la Séptima Cumbre de Historia de las Ciencias de la Salud. Doctor Vincent, adelante. A la foto. Buenos días, me uno al saludo protocolar. Gracias al comité organizador, primero que nada, y científico, por darme el apoyo y llevar a cabo esta cumbre. En el mes de abril, cuando el doctor Irán Arroyo se me acercó para presidir el comité, yo dije, perfecto, acepto el reto. ¿Cuándo es la cumbre? Agosto, septiembre. Ahí entró el botón de pánico, pero lo logramos gracias al doctor Efraín Flores, al doctor Eduardo Rodríguez, al futuro doctor Daniel Mora y nuestro coordinador Irán Arroyo. Ha sido, ¿verdad?, muchas reuniones, muchas llamadas y reuniones, y aquí estamos celebrando nuestra séptima cumbre. Agradezco también al personal del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe por abrirnos las puertas. Estamos en tiempo de pandemia, ¿verdad? Y entonces pues logramos realizar este montaje de séptima cumbre. Ha sido un reto. La ciudad de San Juan está celebrando sus 500 años de fundación. Desde 1521 hasta el 2021, San Juan ha sufrido un sinnúmero de eventos históricos, y entre esos enfermedades infecciosas. Y hoy pues vamos a estar hablando un poquito de cólera, otras enfermedades que atacó la ciudad de San Juan. Así que el coronavirus es parte ya de la historia de la ciudad de San Juan. Contamos básicamente con 37 panelistas, un evento histórico, y le exhorto, cuando nos veamos por el pasillo, intercambiar el teléfono, correo electrónico. Quisiera crear como una alianza, una colaboración entre todos nosotros y romper esos pequeños nichos, ¿verdad?, que lo que hace es que nos separan. Quiero unidad, como dijeron ayer en la palabra, solidaridad. Eso es lo que yo deseo entre todos nosotros. Mantener viva la cumbre es lo más importante también. Gracias al Instituto de Historia de Ciencias de la Salud por esta oportunidad. Así que nada, disfrutemos este momento de vida. Estamos en salud, lleno de bendiciones. Sigamos manteniendo viva las cumbres del Instituto de Historia de la Ciencia de Salud del Recinto de Ciencia Médica. Mi gente, lo logramos. Gracias. Muchas gracias al doctor Cifres. Doctor Cifres es parte de ese plan de sucesión generacional en nuestro Instituto de Historia, así es que tenemos una masa crítica de historiadores en nuestro recinto y en cada una de las escuelas, y que los necesitamos, ¿verdad?, para continuar con este trabajo. Para mí es un honor ahora introducir al doctor Eduardo Rodríguez Vázquez, que es el presidente de la Junta de Síndicos del Centro de Estudios Avanzados, que también ha sido pues gestor de este proyecto e impulsor de que estemos, ¿verdad?, en esta casa de estudios en esta mañana. Doctor, adelante. Muy buenos días a todos. Gracias, doctor Arroyo. Amigos, profesores, académicos, facultad, etc. Este año estamos celebrando 3 eventos importantes y el cuarto es la cumbre. El primero es los 500 años de San Juan. El segundo es los 45 años del centro. Y el tercero es el centenario de don Ricardo Alegría.
se le olvidó decir al doctor Irán Arroyo que soy investigador adscrito en el Instituto de Historia de la Ciencia de la Salud hace aproximadamente 13 años. Comencé como participante sentado como ustedes y luego me invitaron a formar parte con el carácter de investigador adscrito. Hace más de 20 años, el doctor Ricardo Alegría, mi amigo, mi mentor, empezamos a conspirar para ver cómo intercalábamos la historia de las ciencias en los estudios de esta honorable institución. Como ustedes todos saben, la enseñanza de la historia en Puerto Rico ha sido siempre una historia social, política, económica, pero las ciencias naturales han estado siempre abandonadas y al margen. Son 4 tipos de ciencias: las ciencias fácticas, las ciencias formales, las ciencias sociales y las ciencias naturales. Y dentro de las ciencias naturales, entonces tenemos las ciencias de la salud. Yo espero que este sea el inicio de una relación estrecha y fructífera entre las instituciones que enseñan todavía historia en este país y nuestra institución para desarrollar un programa o diferentes currículos de historia de las ciencias. Así que esa es parte de la agenda que estamos llevando en el centro y estamos haciendo acuerdos con diferentes instituciones. En el Caribe ya tenemos con la Autónoma de Santo Domingo, la Universidad Pedro Enrique Ureña, la Academia de Ciencias, la Academia de Historia, el Archivo de la Nación. En Europa ya hicimos acuerdos con la Universidad de Málaga, estamos por firmar con la Complutense y haremos lo propio con la de Salamanca, Sevilla, Valladolid, etc. En Estados Unidos ya iniciamos acuerdos, nos vinieron a visitar hace unas semanas atrás profesores de Columbia University y esperamos que ahora con la distinguida presencia de nuestra querida compatriota e historiadora, la doctora Mariola Espinosa, hagamos lo próximo, lo propio con la Universidad de Iowa, que fue donde mi padre estudió farmacia hace más de 80 años. Así que bienvenidos a todos y espero que este sea el principio de una exitosa amistad, para no decir, como decía en la película Casablanca, "This is the beginning of a beautiful friendship". Bienvenidos a todos. Muchas gracias, doctor Rodríguez. Gracias por recibirnos. Muchas gracias a todas y todos. De esta forma completamos, ¿verdad?, las palabras y los mensajes de esta ceremonia de apertura y damos paso de inmediato, ¿verdad?, al programa científico del evento. Y para ello, pues tenemos a nuestra invitada especial, que es la doctora Mariola Espinosa, que es catedrática asociada y directora de estudios graduados del Departamento de Historia de la Universidad de Iowa, con su conferencia. Y quisiera pedirle, ¿verdad?, al doctor Cifres que dé las palabras iniciales de presentación de la doctora Espinosa. Adelante. No es fácil hablar de otra persona, ¿verdad? Máxime cuando uno ve el currículum vitae de Mariola, pues yo dije, ¿por dónde empiezo? Así que nada, Mariola, gracias por estar aquí. Doctora Mariola Espinosa, mujer puertorriqueña pura cepa, nació en el Hospital del Maestro, hizo sus estudios primarios aquí en Puerto Rico, luego se fue para la Universidad de Princeton para hacer su bachillerato en estudios de América Latina. Luego se traslada a hacer su maestría doctorado en Historia América Latina e Global, Historia Global, en el Departamento de Historia Universidad de Carolina del Norte, en Chapel Hill. Ha ocupado varias posiciones académicas a través de su carrera. Actualmente es catedrática asociada, directora, programa graduado del Departamento de Historia de la Universidad de Iowa. Además es profesora afiliada al programa de Bioética, Humanidades en Harvard College of Medicine. Es miembro del Consejo de la American Association of History of Medicine. Sus investigaciones se especializan en la historia de la medicina, la salud pública en el Caribe, América Latina,
así como en historia, imperio, enfermedad, raza y medicina y prácticas médicas transnacionales. En el 2009 publicó Epidemic Invasions, Yellow Fever and the Limits of Cuba Independence 1878-1930 y recibió el premio 2007 Jack Pressman Bureau Wellcome Fund Career Development Award por the American Association of the History of Medicine. 2010 fue reconocida como Virginia and Derek Sherman Emerging Scholar 2010. Actualmente está trabajando en un proyecto de libro que analiza la comprensión médica de la fiebre en los imperios del Caribe británico, francés, español y estadounidense. Les dejo con la doctora Marioles Espinosa. Muy buenos días. Bienvenidos. Para mí este es un momento muy especial porque aquí se unen dos partes de mi vida. Se unen el ser humanista y hacerle una historia que yo encuentro interesante sobre la historia del Caribe, pero también en la relación con el recinto de ciencias médicas aquí en Puerto Rico, que es un sitio que para mí ha sido parte de toda mi vida. Las primeras fotos mías son de la graduación de mi papá. Y luego también mi hermano fue egresado del recinto. Mi papá se dedicó su vida entera a ese lugar. Y recuerdo de mis primeras investigaciones históricas. Mis primeras investigaciones históricas fueron una vez que me fui con él a la biblioteca a estudiar, a ver qué se estaba haciendo en Puerto Rico en cuanto a para mi bachillerato, los estudios de los Estados Unidos en Puerto Rico en cuanto a la salud pública. Así que para mí es un honor estar aquí con ustedes. ¿Necesitan que sube esto un poco o está bien? Me dicen si ahora está mejor. Ok. La manera en la cual estudiamos la historia de la medicina y de las epidemias mayormente enfocado en estudios de geografías muy específicas. Es posible que esto sea el resultado de una tradición metodológica en la historia que entrenan estudiantes principalmente a ser expertos en regiones específicas del mundo. Los historiadores principalmente se clasifican como expertos geográficamente. Están los americanistas, están los europeanistas, que a veces se clasifican como gente que estudia Francia o Alemania. Yo me entrené como latinoamericanista, especialista en Cuba, por ejemplo, y en adición nos clasificamos temporalmente. Los latinoamericanistas nos clasificaron como colonialistas o modernistas, por ejemplo, y así poco a poco desarrollamos unas definiciones de nuestro conocimiento que son súper específicas. La importancia del lenguaje no se puede dejar de mencionar. Los que estudian el Atlántico británico, por ejemplo, son los que tocan la historia de Jamaica y de Barbados. Las islas francoparlantes pertenecen al mundo de la historia de Francia. Cuba y la República Dominicana se estudian por los latinoamericanistas y Puerto Rico, a veces por latinoamericanistas, a veces por americanistas y a veces se quedan. Es un Caribe que se estudia compartimentalizado por las fronteras. Pero si hay algo que esta pandemia ha subrayado es que los virus y las bacterias no respetan las fronteras nacionales. Históricamente este hecho ha influenciado poderosamente lo que el historiador Charles Rosenberg describió en 1989 como las etapas de las epidemias en su artículo ¿Qué es una epidemia?, a pesar de que él solo se enfocó en los Estados Unidos. Yo imploro que ver esas conexiones regionales nos ayuda a ver cómo se manifiestan estas etapas. La primera, la habilidad de las personas de aceptar la presencia de una enfermedad entre ellos, entre sus comunidades. La segunda etapa, la manera en la cual las personas definen y hacen sentido de lo que les está pasando
de la muerte aparentemente arbitraria a su alrededor. Y tercero, cómo llegan a una respuesta colectiva que la mayoría o los que tienen el poder consideran apropiada. En otras palabras, pensar en la medicina, en la historia de la salud, en la historia de las epidemias, nos debe forzar a ver que una perspectiva, ya sea regional o hasta global, ha probado ser un gran complemento a las perspectivas locales que son tan importantes. Voy a comenzar con algunos ejemplos. Tomando primero el momento en el que las personas comienzan a aceptar esa presencia de una enfermedad en sus comunidades. Aun cuando el microbio el cual causa una epidemia no es conocido, el conocimiento de que las enfermedades no respetan esas fronteras nacionales y en vez se riegan por rutas migratorias, rutas comerciales, ha jugado un rol crucial en la reticencia de una comunidad de aceptar que la enfermedad se transmite entre sus miembros. En Nueva Orleans, por ejemplo, en el siglo XIX, que ya era un centro de comercio internacional para el país entero, conectando ciudades, ya sea por el río Mississippi, ciudades del sur de la costa, La Habana, Veracruz y otros puertos latinoamericanos. Como La Habana sufría de la fiebre amarilla, las naves traían la enfermedad constantemente a la ciudad y cada ciertos años esa ciudad sufría de epidemias. En 1853, en 1867, 1878. Este último año, la enfermedad llegó a Nueva Orleans con refugiados de la Guerra de los 10 años de Cuba. Y de allí fue transportada por trenes, barcos, hacia más de 100 ciudades y pueblos, causando más de 20,000 muertes. Y cuarentenas oficiales, el tipo de cuarentena que se le decía shotgun quarantine o cuarentena de escopeta, que no dejaban que la gente saliera de la ciudad. Esas calamidades eran la consecuencia de un patrón progresivo en el cual la evidencia de que algo que era fiebre amarilla era rutinariamente rechazada para proteger el comercio internacional. Por ejemplo, los médicos de la ciudad eran famosos porque tenían una gran lista de diagnósticos alternativos para no causar el pánico en el público. Los editores de los periódicos, conociendo igualmente las ramificaciones económicas que podrían traer reportajes sobre fiebre en la ciudad, eran igualmente problemáticos por no admitir que la enfermedad estaba presente en la ciudad hasta que ya habían tantos casos que no se podía negar. Si estudiamos la ciudad de Nueva Orleans, en vez de situada solamente en los Estados Unidos, en el centro de conexiones de comercio y migración entre los Estados Unidos y el Caribe, podemos entonces entender mejor por qué se negaba tan agresivamente la fiebre en esa ciudad. Al tomar entonces la segunda etapa, el momento en el cual las comunidades definen y hacen sentido de la muerte a su alrededor, el que la epidemia usualmente tiene origen extranjero en los lugares que estudiamos es parte crucial del significado que le damos a las enfermedades. Tomando el mismo ejemplo, que las epidemias de fiebre amarilla en la ciudad de Nueva Orleans se originaban en Cuba, formó cada década del siglo XIX una parte más grande de la conciencia pública de la ciudad en los años después de 1878. Este proceso comenzó con la formación de grupos investigativos que fueron enviados a Cuba a estudiar la enfermedad en, como decían, su lugar de origen. Y en el Senado de los Estados Unidos, en 1892, declararon: La Habana es una amenaza perpetua a la salud de los estadounidenses. Es importante notar que aun cuando el lugar de origen de las epidemias no era reconocido correctamente, también eso formaba parte de darle significado a la enfermedad. Esos errores son igualmente reveladores, como lo fue en la epidemia de peste bubónica en 1902 en Mazatlán, en el estado de Sinaloa, en México. Después de declarar incorrectamente que la gente estaba sufriendo de otras dolencias para proteger el comercio de esa ciudad, finalmente el gobierno de Mazatlán le echó la culpa a la China,
aun cuando los vecindarios de inmigrantes chinos no reportaron ningún caso de esa enfermedad y se estableció conclusivamente que fue importada de San Francisco. Entonces, cuando tomamos el tercer momento en el que se negocia esa reacción pública a las epidemias, también podemos ver el rol central de considerar la historia regional o global. Cuando se llega a un acuerdo de que las muertes son causadas por una invasión extranjera, las opciones políticas se expanden a incluir más que acciones de salud pública. En el caso de Mazatlán, por ejemplo, se justifica por la salud la relocalización de la comunidad china y la inspección de todo el correo que recibía ellos. En Nueva Orleans, por ejemplo, la primera reacción fue crear estaciones de cuarentena en el Golfo, pero esto es muy costoso y por eso eventualmente se incluyó la limpieza de La Habana como una de las razones por la intervención norteamericana en la guerra de Cuba contra España. Son estas conexiones regionales que nos ayudan a ver esta historia. Entonces, regresando al Caribe, el Caribe nos brinda un ejemplo perfecto para ver cómo las conexiones entre islas, entre sus habitantes, entre sus economías, sus medio ambientes, entre otras, se manifiestan en la historia de las epidemias y del conocimiento médico. Al estudiarlo de esta manera, las interconexiones entre islas y la red de conocimiento médico se revelan como intercambios multidireccionales que a la vez trascienden diferentes lenguajes e imperios. Como mencioné al principio, la historia del Caribe ha sido compartimentalizada. En mi caso, no ha sido hasta yo haber llegado a establecerme profesionalmente que he podido expandir mi lente analítico para salir de las limitaciones nacionales que refuerzan las barreras lingüísticas. Porque los que hemos estado presentes en cualquiera de estas islas sabemos que aun cuando las fronteras son más claras que en otras partes de las Américas, la separación entre ellas no es tan clara. Migrantes constantemente viajan de una a la otra, ya sea de la República Dominicana, Puerto Rico, de Haití a Cuba. En St. Thomas se escucha la radio de St. Croix. En un día claro, uno puede estar en Puerto Rico y puede ver otras islas. Los huracanes afectan a múltiples islas a la vez. La región comparte clima, medio ambiente, inclusive entorno de enfermedades. Es un lugar donde personas de diferentes partes del mundo se convergen, haciendo de una región muy deseada para la conquista también una región inhóspita. La región comparte la historia de la conquista, el colonialismo, la explotación, la devastación y la dependencia. Mientras podemos ver la historia de las islas del Caribe, cada una independiente de la otra, debemos estar conscientes también de que para poder hacer afirmaciones sobre el Caribe tenemos que trascender estas fronteras disciplinarias tradicionales, las fronteras nacionales, y estudiar la región entera como un solo lugar. Y por suerte, la historia de las enfermedades y las ciencias de la salud nos ayudan a hacer exactamente esto. Y nos hace sentido cuando pensamos en cómo se entendía el Caribe en el pasado. Desde los primeros escritos de la región, el Caribe siempre ha sido presentado como una colección de islas a corta distancia, navegable una de la otra. Los mapas del siglo XVI y XVII son como este, y abundan, son mapas que siempre incluyen el Golfo de México y las regiones aledañas, la costa sur de Estados Unidos, la costa este de México, la costa norte de Sudamérica. Todo formaba parte de lo que se imaginaba era un Caribe. Para mí, una de las cosas que hace la historia de las ciencias de la salud interesante es descubrir no solo cómo las enfermedades tuvieron un efecto histórico, pero también cómo las personas pensaban sobre las enfermedades y cómo esas ideas sobre cuáles son las causas de enfermedad y cómo tratarla también tuvieron un efecto en la historia. En el caso de la fiebre amarilla, fue observada una y otra vez en esta región y trabajando
dentro del marco del conocimiento científico del momento, era entendida, como todas las fiebres tendían a hacerlo, dentro de la teoría de los humores, un desbalance humoral, ya sea de bilis, usualmente. Cuando estudiamos las publicaciones sobre la fiebre amarilla en el trópico, notamos algunos temas comunes. El primero es el peligro que el trópico posa para los europeos. Muchas veces se describía lo difícil que era para los que llegaban al Caribe estar allí. Siendo este el caso, entonces, si era tan difícil, su preocupación era cómo iban a mantener posesión de las colonias los diferentes poderes europeos si el clima los debilitaba. Los recién llegados al calor y humedad del trópico sufrían de estos desbalances que les causaban fiebre. Solo después de un tiempo de aclimatización podrían disfrutar de salud y productividad, asumiendo que sobrevivían. Y hay palabras que aparecen en los textos, pero usualmente la palabra que se utiliza para este proceso de aclimatización es seasoning en inglés, o sazonamiento, yo le digo. A la misma vez, al observar la enfermedad en sí, en particular cómo y dónde la fiebre amarilla ataca a sus víctimas, quién presentaba los peores síntomas, estas mismas personas estaban creando un corpus de conocimiento médico sobre la enfermedad. Trabajos recientes en la historia del medio ambiente en el Caribe, como el de John McNeill, han demostrado el punto que la fiebre en el Caribe destinaba a los ejércitos imperiales a la derrota. Era la fiebre amarilla y los mosquitos que la transmitían los que compartían el medio ambiente con la gente, tratando de controlar la región y sus habitantes. Pero también era el conocimiento médico, pero aun cuando no conocían el modo de transmisión, tenían conocimiento médico que influenciaba sus decisiones. Tomemos entonces una de estas cosas que habían concluido científicamente, que la fiebre amarilla no existía en elevaciones altas. Aquí tenemos una de las gráficas del libro famoso de Alexander von Humboldt, que nos enseña, y le voy a dar zoom en un momento. Esto es como si tú cortaras a México como si fuese un bizcocho, ¿verdad? A mano izquierda está Veracruz y te enseña las diferentes elevaciones mientras va subiendo la carretera hacia la Ciudad de México. El conocimiento médico de que la fiebre amarilla no existía en elevaciones altas fue utilizado militarmente una y otra vez en batallas en el Caribe. En Veracruz, en 1838, por ejemplo, cuando los franceses llegaron al puerto y tomaron el fuerte de San Juan de Ulúa en la guerra de los pasteles, el ejército mexicano pudo defenderse porque mantuvieron a sus enemigos enclaustrados en el pueblo y esperaron hasta que la fiebre devastara el ejército francés. No los dejaron subir al monte. Un observador notó que los franceses fueron forzados a desembarcar en lo que se llamaba la Isla de Sacrificios para enterrar a sus muertos. Y escribió: el escuadrón tiene 3 enemigos: el mar, la sed y la fiebre amarilla. Los habitantes locales de la región conocían cómo evadir esa enfermedad. Conocían cuándo era la temporada de fiebre, que solo atacaba en la costa, y que al subir la carretera hacia Jalapa podías evadir la enfermedad. Muchos comerciantes se quedaban en Jalapa hasta que sus navíos estaban listos para zarpar, y entonces bajaban al pueblo. Rápidamente salían con su mercancía. Los visitantes adinerados llegaban al puerto y rápidamente subían hacia Jalapa. Y los locales tenían casas de verano en esta ciudad. Como observó Humboldt en 1811, cuando escribió: los más ricos tenían casas en las cuales disfrutaban un descanso fresco y agradable, mientras la costa era casi inhabitable por los mosquitos y por la fiebre amarilla. No había relación entre los dos en ese momento. Tomando en cuenta, tomando notas de lo que los locales le contaban, Humboldt describe que al llegar a la línea de los robles en el camino,
les indicaba a los viajeros que habían dejado atrás la zona tan temida en la cual la fiebre atacaba. Bajando, los robles indicaban al colono el límite a donde podían llegar, evitando muerte por el vómito. Ese conocimiento médico que Humboldt escuchó, observó y escribió, y luego ayudó a los mexicanos contra los franceses. Y luego los Estados Unidos utilizó, el general Winfield Scott llevaba con él el libro de Humboldt, famosamente, él iba con su biblioteca a todos lados. Cuando invadieron Veracruz en la guerra contra México a mediados del siglo XIX, ese conocimiento no era conocimiento nuevo, era conocimiento que ya había sido establecido en el Caribe. En el Caribe, médicos y militares se esforzaron en mantener récord de observaciones médicas sobre las enfermedades que afectaban sus incursiones. La proliferación de estudios sobre fiebre amarilla nos indica el deseo de ellos en resolver un problema que les afectaba sus planes de dominación. Todos tenían la fiebre amarilla presente y conquistarla y dominarla era prioridad. Esos libros y tratados sobre fiebre amarilla son numerosos. Yo he contado más de 18,000 que han sido digitalizados para poderlos estudiar. Hasta el momento tengo una lista de casi 18,000 que mencionan y que se dedican a conocimiento médico sobre fiebre amarilla. Muchos de ellos son reediciones del mismo libro o traducciones que me dice algo sobre la lectura y recepción y diseminación de este conocimiento médico. De todos los que he encontrado casi 100 que establecen una relación entre la elevación y la fiebre. Entre estos hay autores que citan a otros, indicando que se leen los unos a los otros, que las ideas y el conocimiento médico se establece como lo hacemos nosotros hoy, a través de la cita al calce, a la referencia del trabajo de nuestros colegas. Entonces, yo he utilizado un sistema de leer, lo que se llama leer a distancia con computadoras, para visualizar estas conexiones, a ver si puedo entender mejor cómo se comunicaban la gente que estaba estudiando esto en esta región o que estaban esforzándose en conocer más sobre este tema. Y creo algo así, que no hace mucho sentido ahora, pero se los voy a explicar. De izquierda a derecha pasa el tiempo. La fecha de la izquierda es 1740 y a la derecha es 1860. En azul, en esta red de conocimiento, en azul he marcado las publicaciones de origen francés. En blanco, rodeado de rojo, son las publicaciones de los ingleses. Y los puntos rojos son las publicaciones en los Estados Unidos. Solo le he puesto el nombre y el año a los que han sido citados por otros. Podemos ver entonces algunos patrones. Primero, podemos ver cuáles aparentan ser los escritos más importantes, los más citados. Vemos a Lind en 1768 y Humboldt en el medio. También vemos que a los Estados Unidos no los cita nadie. Hasta en 1940 yo no encuentro ningún libro escrito o publicado en los Estados Unidos el cual establezca el conocimiento de que la elevación y la fiebre son relacionadas hasta esa fecha, y por eso no le puse ningún nombre. Otros temas médicos en cuanto a fiebre amarilla es distinto. Por ejemplo, yo puedo hacer algo similar con la relación entre la raza y la susceptibilidad a la fiebre, y ahí sí encuentro fuentes norteamericanas que utilizan ese conocimiento y que son citadas. Pero en el caso de elevación, esto es lo que resulta. No me aparecen fuentes en español en este diagrama, aun cuando están escribiendo sobre fiebre amarilla. Encuentro fuentes en español que escriben sobre la fiebre, pero la relación entre la elevación y la fiebre no la he encontrado. Pero
yo sigo buscando si hay alguna publicación médica sobre Veracruz, porque si Humboldt escribió sobre eso, tiene que haber algo. Y creo que aquí uno puede ver las limitaciones de lo que está disponible para el estudio. Si estamos hablando de fuentes que las puedo accesar por computadora, pues entonces mayormente están en centros que son dominados por los estudios en inglés y en francés, ¿verdad? No es que no existan, es que no los veo. Y eso es bien importante mantenerlo en mente. Se nota aquí que los autores están citando cruzando barreras lingüísticas, leyendo entre imperios. Aunque estén en guerra, casi todos los citados son citados por una persona en otro imperio, escribiendo en otro lenguaje. Y esto justifica entonces para mí ese proceso de subir el lente de una isla para ver si podemos ver el conocimiento en diferentes partes del Caribe. Aquí marco la revolución haitiana. Los británicos ahí atacan en 1793 y no pueden tomarla, aunque los franceses no tengan muchos esfuerzos ahí, por elevación, y aparecen escritos sobre eso. La independencia de México, cuando los españoles se quedan en el fuerte de San Juan de Ulúa para tratar de retomar la colonia. Y la que ya mencioné, la Guerra de los Pasteles en 1838, en la cual los franceses tratan de tomar a México y no pueden. ¿Y qué están escribiendo? ¿Qué es lo que dicen? Dicen cosas como esto. Henri Duhamel de Monceau, que era inspector general de la Marina y 3 veces presidente de la Academia Francesa de Ciencias, escribió en 1759 que la experiencia en Saint-Domingue demostró que cuando estamos en el trópico debemos mantenernos en terrenos elevados. Hacer lo opuesto es un riesgo. La advertencia de Duhamel fue repetida para el público británico unos años después por Donald Munro, en un ensayo muy famoso donde escribe con mucha deferencia porque no quiere ofender a sus oficiales militares. Y cuando dice, cuando lo permitan las operaciones militares, los comandantes, si es posible, deben escoger terrenos elevados, altos y con buena corriente de aire. James Lind, famoso por su trabajo de experimentación en los humanos, que encontró que el escorbuto se podía tratar comiendo cítricos y berro. Dice, en una situación elevada, los europeos disfrutan la salud en los climas más cálidos durante todas las temporadas del año. O sea, que continúan haciendo ese tipo de comentarios. Tenemos a Humboldt, que ya sabemos sus notas sobre lo que aprendió de los locales, que mientras subimos, esa línea de robles es bien importante. William Ferguson, también muy famoso, quien nota que solamente se extienden en el interior de las islas cuando estas son terrenos llanos, ¿verdad? Y así siguen. Estos son de los grandes nombres de esta literatura científica, pero ¿de dónde sale este conocimiento? La narrativa tradicional histórica nos cuenta que estas publicaciones son creadas en Europa, en los centros académicos médicos científicos de Edimburgo, Londres, París, algunos en Filadelfia, pero este conocimiento no es europeo. Regresando a las fuentes, si en vez de utilizar lo que usan los historiadores, el lugar de publicación, para localizar el conocimiento, utilizamos en dónde hacen las observaciones, qué referencias hacen dentro del texto, a quién están citando, podemos localizar este conocimiento en el Caribe. Duhamel de Monceau, sus observaciones son en Saint-Domingue. Munro también. Lind en Antigua, Dominica, Pensacola. Otro que no aparece ahí, pero Coupé de Port en 1770, también Saint-Domingue. Hunter escribe sobre sus experiencias en Jamaica. Jackson también. Chisholm en Martinique y Tobago. Ferguson en Trinidad y Santa Lucía. Moreau de Jean en Martinique y Guadalupe.
Tulloch, en Jamaica. Entonces, ¿qué concluimos? Esto lo que confirma es que el conocimiento médico sobre fiebre amarilla y los debates científicos sobre su etiología trascendían las fronteras lingüísticas. Si lo estudiara solo desde el mundo angloparlante, por ejemplo, no tendría la misma imagen de estos debates y de la relación competitiva del uso de este conocimiento en mantener poder imperial en la región. Segundo, que a pesar de que los libros se publican en Europa y en Norteamérica, el conocimiento se obtiene y se desarrolla en el Caribe. Entonces, para cerrar, podemos concluir que ver un Caribe a distancia, pero con detalles. Un Caribe que es una frontera de imperio y de comunidades y de los microorganismos. Nos deja ver que la ciencia de la salud es un proyecto multidireccional, multinacional, una ciencia social en la cual los investigadores y los observadores, los médicos y sus pacientes, comparten conocimiento local y crean conocimiento médico moderno, lo que se le llama el cutting edge of science. El conocimiento más innovador de las ciencias de la salud que aparece en publicaciones en los Estados Unidos y Europa es generado, se origina, en este caso en el Caribe. Y de alguna manera sí, los historiadores podemos descentralizar lo que comúnmente se le llama la medicina occidental. Y así quiero concluir. Muchas gracias por su atención. Sí, si tienen alguna pregunta, por favor, se identifican. La pregunta era si he encontrado, si he podido consultar fuentes culturales, por ejemplo, novelas, música, teatro, que mencionen este tipo de cosas. Eso se encuentra mayormente en el siglo XX y un poco a finales del siglo XIX. Las fuentes médicas que he estudiado no llegan hasta eso en cuanto a ese conocimiento. No es que no existan, otra vez, yo creo que el proceso de utilizar, esto se llama los Digital Humanities, que ahora están de moda en la historia, y como una metodología de utilizar las computadoras y lo que es procesamiento computacional para hacer lecturas de textos digitalizados. Y pues una contestación larga para tu pregunta sencilla es que al yo buscar, he utilizado el fondo que se llama archives.org, porque es open source. Me gusta porque lo puede accesar cualquier persona y no tiene bloqueos de membresía que uno no tiene que pagar para entrar. Y así veo lo que puede ver la mayor parte de la gente. En ese archivo cibernético han digitalizado muchas universidades, muchas fuentes. Y cuando busco fiebre amarilla, por ejemplo, no busca solamente textos médicos, busca todos los textos que existen. Y no me han aparecido textos culturales de antes del siglo XX. Pero con el caveat que mencioné, que esto es un proceso que ha sido dominado por bibliotecas en Estados Unidos y en Europa, que son mayormente en lenguaje inglés y francés a veces. En esta ponencia no he comentado, pero mi primer libro es todo sobre eso. En el primer libro yo fui buscando cuál era la relación a través del lente médico de los Estados Unidos y de Cuba. La pregunta era sobre el descubrimiento, si no lo escucharon atrás, el descubrimiento del modo de transmisión de la fiebre amarilla, que es el mosquito Aedes aegypti, y el trabajo de Carlos Finlay en Cuba, la narrativa que domina Walter Reed en los Estados Unidos. Pues cuando yo fui buscando esa relación de qué estaban haciendo los norteamericanos en Cuba durante la primera ocupación del país, encontré que estaban muy enfocados en fiebre amarilla, pero cuando estudié las estadísticas de mortalidad, encontré que fiebre amarilla era la causa número 7 de muertes en la isla y en la ciudad de La Habana.
O sea que la relación entre la narrativa que era vamos a limpiar para fiebre amarilla para el beneficio de los cubanos y la data científica de las muertes no encajaba. Y así fue que me puse a investigar más cuál era esa cláusula en la enmienda Platt, que menciona de pasadita que parte de las condiciones de independencia de Cuba en 1902 iban a ser que se mantuvieran sanitarias la situación en La Habana para evitar epidemias que puedan afectar el sur de los Estados Unidos y la gente que reside en esos lugares. Así es que dice. O sea que me indicó a mí esa relación. Cuando yo fui a estudiar qué era el proceso de investigación, de identificar la transmisión por el mosquito, hay una colección en la Universidad de Virginia, el Hench Collection, que era un historiador que hizo una investigación y nunca pudo terminar su libro, pero coleccionó muchos de los papeles personales y muchos de los documentos primarios de esa investigación, de las diferentes personas que estaban envueltas, Walter Reed, Guiteras, Jesse Lazier, mucha gente, y correspondencias entre las esposas, muy personales. Y al yo evaluar esas fuentes primarias, descubrí esas conversaciones y esas actitudes de superioridad norteamericana que Walter Reed tenía en cuanto a cómo él creó una narrativa que le quitaba peso a las contribuciones de Finlay. Y eso pues, le puedo dar una charla más completa sobre eso. Es uno de los capítulos de mi libro, sí. El libro de John McNeill, Mosquito Empires. La pregunta era que cómo yo veo los efectos geopolíticos a finales del siglo XVIII y el siglo XIX de la fiebre amarilla en la región, como por ejemplo cuando Napoleón envió sus tropas a la rebelión en Haití y básicamente no pudo mantener una guerra eficaz y tuvo que ceder. El proceso de ceder en la Luisiana, por ejemplo. El libro de John McNeill desarrolla mucho ese tema y él se enfoca como historiador, se llama Mosquito Empires. Y yo he tenido una conversación con él sobre esto porque él se enfoca como historiador de medio ambiente en el poder de un mosquito, que yo encuentro que es muy importante porque usualmente centramos la historia mucho en los humanos. La historia es una humanidad, ¿verdad? Pero también podemos ver que hay otras cosas afectando el entorno de nosotros que nos causan reacciones y que nos afectan. O sea, que podemos ver una historia de medio ambiente y como un organismo, como un mosquito o una fiebre, puede afectar geopolíticamente a una región. He encontrado fuentes primarias que hablan sobre las incursiones británicas en el Imperio Español en el área que se conoce ahora como Nicaragua y como no pueden hacer nada, regresan devastados, regresan con una tercera parte de las tropas que se fueron de la Jamaica, ¿verdad? La conversación que yo he tenido con John McNeill es que el enfoque que le da, yo encuentro que le quita un poco de valor a las acciones personales de la gente, ¿verdad? Que la manera en la cual la gente entiende la fiebre y su relación con el medio ambiente también afecta esos efectos geopolíticos, ¿verdad? Y por ejemplo, cuando tú tienes una persona que diferentemente le dice a su comandante en Francia, bueno, si podemos, mi comandante, si es posible, tener los campamentos de los soldados en elevación alta, la realidad es que el comandante va a hacer lo que le da la gana, lo que piensa militarísticamente, ¿verdad? Y hay mucho de esas interacciones complicadas en tratar de convencer a alguien de conocimiento médico en una situación militar, cuando los médicos no eran comandantes, eran oficiales de bajo rango a veces, de cómo proteger las tropas. Aparece mucho en la literatura y tiene un efecto muy grande geopolítico en la región.
Ok. La pregunta es sobre el conocimiento, si este conocimiento basado en el Caribe, y si la digo incorrectamente, por favor, corríjame. Que si en esta revisión de la literatura que yo he hecho veo una correlación entre diferentes imperios en cómo escriben sobre esto, el conocimiento en el cual publican, ¿verdad? En el caso de elevación, no. En el caso de otro conocimiento médico sobre fiebre amarilla, a veces veo discusiones un poco más activas. Y te doy un ejemplo que tengo aquí, por si acaso. Una de las observaciones que hacían también algunos de estos autores, no todos escribían sobre lo mismo, o sea que hay overlap con algunos, era la relación entre las razas, sea la descendencia de África Central y la resistencia o que le den casos más leves de fiebre amarilla a la gente de ese tipo de descendencia, ¿verdad? Que eran argumentos que utilizaban los que querían mantener la esclavitud como sistema económico para seguir importando y manteniendo esclavitud negra, que pues para proteger la economía, pues esos cuerpos no eran tan susceptibles a las enfermedades en el Caribe. Y eso es una idea médica que, al contrario de la elevación, no era algo en el cual todo el mundo estaba de acuerdo. A pesar de que hasta hoy hay historiadores que hacen referencia pasante sobre eso, no hay ninguna evidencia, ya sea científica o hasta en las fuentes primarias de aquel momento, de que eso haya sido algo científicamente observado. Al contrario, he visto muchos que argumentan y citan a otros diciendo, ese lo dice mal porque yo vi cuando llegó una barcaza a Barbados, por ejemplo, llena de esclavos enfermos, ¿verdad? Y entonces, en ese caso, en el caso de esa relación entre raza y susceptibilidad a la fiebre, encuentro que las conversaciones intelectuales cruzan imperios todavía, pero no están de acuerdo. Los acuerdos no son correlacionados con el imperio, ¿verdad? Tú puedes tener dos personas en el imperio francés manteniendo esa discusión. O sea que en cuanto a elevación, el conocimiento las observaciones que he hecho, no veo que haya discrepancia o que haya diferencias entre literaturas nacionales, ¿verdad? Ni tampoco con los de la raza. Simplemente hay discusiones entre imperios. Esa es muy buena pregunta, que vamos a ver si podemos ver a Puerto Rico, ¿verdad? En esta investigación. Es lo más interesante porque cuando me pongo a ver las cosas sobre fiebre amarilla aparece casi nada. Y yo creo que es posible hacer este estudio con el tipo de enfermedad que era algo que en Puerto Rico la gente le preocupaba más. Yo espero, o sea, esto es bien enfocado en fiebre amarilla porque era lo que estaba haciendo. Yo creo que es posible hacer este mismo tipo de estudio y en vez de poner fiebre amarilla en el search bar, poner otra enfermedad y ver qué tipo de network, qué tipo de red de conocimiento se genera. Y eso pues sería un proyecto buenísimo para un estudiante graduado. La clave entonces es, porque al principio yo empecé leyendo. Yo no soy de usar muchas computadoras para hacer estudios, a mí me gustan los libros. Y leo y entonces pienso, oye, esto me suena familiar y en el pasado no se citaban, usualmente se copiaban las palabras. Y yo puedo decir que al leer 300 libros, yo sé que ahí la gente se estaba citando, pero no te puedo decir específicamente cómo y a quién, porque no soy una computadora para los patrones de citas, cuando la gente se está plagiando todo el tiempo, porque eso es lo que hacían en los 1700, ¿verdad? Y en eso es que las computadoras ayudan, ¿verdad?
yo creo que uno puede leer una literatura sobre una enfermedad que concierne a los puertorriqueños en el siglo XVII, XVIII, XIX y a la gente en el Imperio Español y empezar a captar ese tipo de sentido de que, oye, esta gente está de acuerdo o se está citando. Y entonces, si existe, porque cada día hay más libros que han escaneado y puesto a la disposición del mundo, ¿verdad? Cada vez que uno se mete a la Biblioteca Nacional en España hay más libros disponibles, ¿verdad? Poder hacer este tipo de estudio sería tremendo proyecto. No lo voy a hacer yo, pero lo ofrezco, ¿sí? Yo puedo ayudar, yo lo ofrezco. Gracias por su comentario. Sí, es lo más interesante porque yo llevo enseñando historia de salud pública y medicina en Latinoamérica por los últimos, ponle 15, 20 años. Y en los últimos 2 años he tenido que revisar cómo la enseño. Siempre uno la revisa todos los años, pero en los últimos 2 años los estudiantes tienen una perspectiva tan presente de lo que es vivir una epidemia que todo el andamiaje de un curso lo he tenido que desmantelar y crear uno distinto porque no tengo que explicarle algunas cosas, ¿verdad? Y esa es una de ellas. Es bien importante uno reconocer que esto es un novel coronavirus, ¿verdad? Es nuevo. Pero a la misma vez, la reacción humana, uno la puede ver en la historia. Y esa reacción incluye el echarle la culpa a la China, porque en Estados Unidos no se le echaron a Italia ni a Egipto, ¿verdad? Que por lo menos en el estado de Iowa eran unos turistas que estaban en un crucero de Egipto. No, pero la historia de los Estados Unidos y las relaciones internacionales pues explican por qué uno le echa la culpa a quién. Y todo depende de cómo afecta también la epidemia, porque en los Estados Unidos y en lugares como Europa se crea pánico cuando enfrentan situaciones que el resto del mundo enfrenta todos los días. Y reconocer que la pandemia no se va a acabar hasta que, pues cuando se acaba la pandemia, cuando dejemos de pensar en ella en Estados Unidos y en Europa o cuando se acabe de verdad, o sea, pensar en quién se afecta por enfermedades aceptablemente para poder decidir que ya no es algo que nos afecta o que tenemos que tenerle miedo. Depende de la enfermedad, depende de la condición, cambia en diferentes lugares. Tú le puedes echar la culpa en los 1980 a una comunidad homosexual en San Francisco por un síndrome que afecta a todo el mundo, ¿verdad? Y te enseña, te revela las prioridades del Estado, te revela los valores de la gente en poder. Es bien importante pues no darse cuenta que eso no es nuevo hoy, pero que sí revela cosas de uno hoy, ¿verdad? Yo creo que fue Margaret Humphreys que en un artículo que escribió para el Chronicle of Higher Education hace muchos años describió que el pánico es peor que la enfermedad muchas veces, ¿verdad? Porque el pánico hace que la gente mienta, esconda, trate de no hacer un problema más grande que eventualmente se convierte en mucho peor, ¿verdad? Sí. Gracias. Muchas gracias. Sí. Unos obsequios del Instituto de Historia de la Ciencia de la Salud. Gracias. ¿Cómo no? Muchísimas gracias a la doctora Mariela Espinosa por su presentación. En este momento vamos a hacer un receso de unos 15 minutos y continuamos. Muchas gracias. Gracias, Robert.